Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Copyright, gusto tenerlos una vez Moon SAQ en nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del Imperio Otomano moderno. Si eres nuevo por AQ, te doy la bienvenida oficial y te invito a que te suscribas. No te arrepentirás. Tenemos vídeos nuevos cada semana con chismes jugosos, análisis profundos y mucha pasión. Superíndice 3N por las series turcas que tanto nos encantan. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión. Superíndice 3N por aún más menos os, la relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su copyright, que ha pasado tiempo desde su separación. Superíndice 3N, pero las sombras del pasado son alargadas, y sobre todo, cuando hablamos de una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía. Y es que la cómica que derrochaban en pantalla y fuera de ella aqua que muchos fans son más menos su con diéresis ramos con un final de cuento de hadas. Pero, copyright hay de cierto en todo lo que vimos? ¿Eran tan felices como parecían? ¿Su relación Superíndice 3N era genuina o simplemente un elaborado montaje para impulsar su carrera y la de la serie que los catapultó a la fama? Hoy vamos a analizar las pruebas, las declaraciones, los rumores y las teorías descabelladas para intentar descifrar la verdad de de este romance que nos tuvo a todos enganchados. Vamos a explorar ese famoso beso. ¿Fue un momento de pasión Superíndice 3N genuina, un error de cálculo, o una estrategia de marketing bien orquestada, digna de los mejores asesores de imagen? Prepárense para un viaje lleno de intriga, especulación. Superíndice 3N y chisme del bueno. Porque hoy profundizaremos en la intrincada red de emociones, intereses y manipulaciones que rodean el romance entre Kerem y Hande. Para entender todo el contexto, tenemos que remontarnos a la serie que los unió. Superíndice 3. Estamos hablando por supuesto de *Senu con diéresis al cap *, una comedia romántica que catapultó Superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. Una fama que para algunos se cimentó Superíndice 3 tanto en su talento como en la percepción Superíndice 3N de su relación Superíndice 3N amorosa. *Senu con diéresis al cap * como Decua, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista de Estambul que sueña más menos a con ir a Italia a estudiar arquitectura y escapar de su vida humilde, pero pierde su beca por las turbias maniobras de la empresa de Serkan Bolat. En medio de la desesperación Superíndice 3N y la rabia, conoce a Serkan Bolat, un rico, obsesivo y exitoso arquitecto conocido como Robot Bolat, que le ofrece una solución Superíndice 3N y su Superíndice 3 Lita. Fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright, él le pague sus estudios y le compense por el daño más menos o causado. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, frío y calculado, pronto se transforma en una relación Superíndice 3N llena de complicidades inesperadas, malentendidos hilarantes, una cómica innegable y por supuesto, mucho amor, o al menos, la ilusión Superíndice 3N de amor. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo en Turquía y en el resto del mundo. Su Superíndice 3 mula de romance predecible pero adictivo, combinada con el atractivo visual de sus protagonistas, la convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global. La cómica entre Hande y Kerem era palpable, electrizante y los fans no tardaron en sipearlos con fervor, acu más menos ando el tu copyright mino anker para referirse a la pareja. Las redes sociales se inundaron de vídeos fanmade, fotos cuidadosamente seleccionadas y comentarios entusiastas que celebraban su amor en la ficción Superíndice 3N, y que ansiaban verlo hecho realidad en la vida real. Cada interacción Superíndice 3N, cada mirada, cada sonrisa era analizada minuciosamente en busca de seu más menos sales de un romance incipiente. Y efectivamente la realidad superó Superíndice 3 a la ficción Superíndice 3N, o al menos, eso parecua. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem comenzaron a salir juntos. Las fotos de sus escapadas románticas a Maldivas, sus declaraciones de amor públicas y sus miradas Superíndice 3 cómplices confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados, o al menos, estaban interpretando el papel de estar enamorados a la perfección Superíndice 3N. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Los medios de comunicación Superíndice 3N los veneraban,
las marcas los buscaban y su popularidad se disparó superíndice 3 a niveles copyright ricos. Pero aquí es donde empieza la controversia, la verdadera sustancia de nuestro chisme de hoy. Algunos críticos y medios de comunicación superíndice 3N comenzaron a cuestionar la autenticidad de su relación superíndice 3N. Era todo un montaje, una elaborada puesta en escena para mantener alta la popularidad de la serie y, por ende, aumentar los ingresos publicitarios. Estaban obligados por contrato a mostrarse como una pareja perfecta, a proyectar una imagen idílica que poco tenía que ver con la realidad. Las dudas empezaron a sembrarse en el imaginario colectivo, alimentadas por la falta de claridad en sus declaraciones y por el hermetismo que rodeaba su vida privada. Y claro, llegamos al núcleo de la cuestión superíndice 3N, el famoso beso. Existen múltiples versiones de CUU. L fue el primer beso real entre Kerem y Ande, el momento crucial que supuestamente marcó superíndice 3 el inicio de su romance. Algunos dicen que fue durante el rodaje de una escena particularmente intensa, un beso robado, una chispa que encendió superíndice 3 la llama del amor. Otros apuntan a una fiesta privada, donde la presión superíndice 3N del alcohol, el ambiente romántico y la química innegable hicieron lo suyo. Incluso hay quienes aseguran que fue un beso pactado, una decisión superíndice 3N frua y calculada tomada por sus representantes para generar titulares y aumentar el interu copyright ese en la serie. Lo cierto es que independientemente de du superíndice 3D o CU superíndice 3 mo ocurriera, ese beso se convirtió superíndice 3 en un símbolo de su amor, o al menos de la percepción superíndice 3N pública de su amor. Pero, ¿era realmente amor, pasión superíndice 3N genuina, o una simple actuación superíndice 3N bien ensayada? Analicemos un poco mood de ese a fondo. Por un lado, tenemos la versión superíndice 3N de los que creen en el amor verdadero, en el poder de la química y en la autenticidad de las emociones. Argumentan que las miradas, los gestos, las sonrisas y las risas de Ande y Kerem eran imposibles de fingir. Que la conexión superíndice 3N que tenuan era evidente, palpable, y que su relación superíndice 3N era tan natural y espontánea como la vida misma. Además, recuerdan que ambos actores siempre se mostraron muy unidos y cercanos con sus fans, compartiendo momentos de su vida personal en las redes sociales. Defienden que su amor era real, sincero y que los rumores de montaje eran solo producto de la envidia y el cinismo. Por otro lado, tenemos la versión superíndice 3N de los copyrighticos, de los que ven sombras donde otros ven luz, de los que desconfían de todo lo que brilla. Argumentan que las relaciones entre actores, especialmente durante el rodaje de una serie exitosa, suelen ser un producto de la presión superíndice 3N mediática y de los intereses comerciales. Que Ande y Kerem eran plenamente conscientes de la popularidad que tenían como pareja y que aprovecharon esa situación superíndice 3N para impulsar su carrera, aumentar su caché y asegurarse contratos lucrativos. Además, se más menos alan que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y que ninguno de los dos ha dado explicaciones claras al respecto, lo que alimenta a UNMUDS las sospechas de que todo fue un montaje. Sugieren que el famoso beso fue solo un movimiento copyright-hico, una pieza clave en la elaborada maquinaria publicitaria de la serie. En mi opinión superíndice 3N, y esto es puramente subjetivo, creo que hubo un poco de ambas cosas. Es innegable que Ande y Kerem sentuan atracción superíndice 3N el uno por el otro. La química que tenuan en pantalla era real, innegable, y eso se tradujo en una conexión superíndice 3N fuera de ella. Pero también copyright N creo que la presión superíndice 3N mediática, los intereses comerciales y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en su relación superíndice 3N. Es posible que ambos actores se hayan sentido obligados a mantener una imagen de pareja perfecta, a proyectar una felicidad constante para complacer a los fans y a los productores de la serie. Quizás incluso se dejaron llevar por la ilusión superíndice 3N, creyendo su propio cuento de hadas. Y bueno, luego llegó superíndice 3 el final. La ruptura. Un golpe duro, un jarro de agua fría para los fans de Anker, como se acuan llamar. Las razones nunca quedaron del todo claras, envueltas en un halo de misterio y contradicciones. Rumores de infidelidades, incompatibilidad de agendas, presión superíndice 3N familiar, crisis existenciales, de todo se dijo, se especuló superíndice 3, se inventó superíndice 3. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja perfecta dejó superíndice 3 de existir,
dejando tras de su un vacío en los corazones de sus fans y un sinfín de interrogantes sin respuesta. Desde entonces ambos actores han seguido caminos separados, intentando dejar a Trude el fantasma de su relación superíndice 3N. Ande ha protagonizado otras series y películas, intentando reinventarse y demostrar su valía como actriz. Se la ha relacionado con otros hombres buscando quizás un nuevo amor que la ayude a superar el pasado. Kerem también Copyright N ha continuado con su carrera, trabajando en proyectos tanto en Turquía como en Estados Unidos, buscando nuevos horizontes y desafíos profesionales. Pero la sombra de su relación superíndice 3N siempre los perseguirá como un recordatorio constante de un pasado que no pueden borrar. Siempre habrá quien se pregunte copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos, si su amor fue genuino o simplemente una estrategia de marketing. Y es que en el mundo del espectáculo es tan difícil distinguir la realidad de la ficción superíndice 3N, el amor verdadero de la actuación superíndice 3N convincente. Ahora, para poner todo esto en perspectiva, vamos a analizar otras parejas de series turcas que también Copyright N generaron mucha expectación superíndice 3N y dudas sobre su relación superíndice 3N real, parejas cuyas historias nos pueden ayudar a entender mejor el caso de Kerem y Hande. Primero hablemos de Burak Uzuparrafo y Bit y Fariye Ebsen, protagonistas de la serie U con diéresis al Q asterisco. Esta serie un drama romántico de U con diéresis copyright poca basado en la novela Homo superíndice 3 Nima, cuenta la historia de Feride, una joven U copyright fana que se enamora de su primo, Kamran, un U copyright dico apuesto y adinerado. La química entre Burak y Fariye era innegable, palpable, y los fans no tardaron en especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Burak y Fariye comenzaron a salir durante el rodaje de la serie y, en 2017, se casaron en una boda de ensueu más menos o una celebración superíndice 3N opulenta y romántica que fue transmitida en vivo por la televisión superíndice 3N turca, convirtió copyright 2 en un evento nacional. A diferencia de Hande y Kerem, Burak y Fariye han mantenido una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera, lejos de los escándalos y las controversias. Tienen 2 hijos y se han convertido en una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía, un símbolo de amor y estabilidad en un mundo lleno de fugacidad y superficialidad. ¿Copyright diferencia a Burak y Fariye de Hande y Kerem? En mi opinión superíndice 3N, la clave estuvo en la naturalidad y la privacidad. Burak y Fariye siempre han sido muy discretos con su relación superíndice 3N, evitando los excesos mediáticos y centrándose en su vida familiar. Además de ese, su relación superíndice 3N se construye superíndice 3 sobre una base su superíndice 3 lida de amistad, respeto mutuo y valores compartidos, lo que les ha permitido superar los obstáculos y mantener viva la llama del amor. Otro ejemplo interesante es el de Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de la serie Erkenci y asterisco. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora y algo ingenua que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático. La serie fue un U con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en el extranjero, y catapultó superíndice 3 a Demet y a Can a la fama internacional, convirtió copyright dolos en 2 de los actores más cotizados del momento. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Demet y Can era palpable, electrizante, y los fans no tardaron en shippearlos con fervor, creando una legión superíndice 3N de seguidores que ansiaban verlos juntos en la vida real. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por fotos y comentarios superíndice 3 implices en las redes sociales, por entrevistas ambiguas y por la actitud juguetona y coqueta que ambos actores mostraban en público. Pero a diferencia de Burak y Fariye, la relación superíndice 3N entre Demet y Can nunca se confirmó superíndice 3. Aunque ambos actores han reconocido que hubo una fuerte atracción superíndice 3N entre ellos, nunca llegaron a formalizar una relación superíndice 3N. Algunos dicen que la presión superíndice 3N mediática fue demasiado grande, que la fama repentina los desbordó superíndice 3 y que prefirieron proteger su intimidad. Otros que sus agendas no se lo permitieron, que sus compromisos profesionales los mantenuan separados y que no tenuan tiempo para cultivar una relación superíndice 3N. Lo cierto es que tras el final de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados, dejando a sus fans con la miel en los labios y un mar de interrogantes sin respuesta.
En este caso creo que la clave es en la diferencia de personalidades. Demet y Can son dos personas muy diferentes con ambiciones y proyectos distintos. Es posible que la presión superíndice 3N de mantener una imagen de pareja perfecta haya sido demasiado para ellos, que hayan preferido seguir caminos separados para evitar conflictos y decepciones. Finalmente hablemos de Elu párrafo Insangu y Barardu párrafo, protagonistas de la serie Kiral Kaek *. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trabajo inusual, enamorar a Umer, un rico y exitoso diseu más menos ador de zapatos, para ayudar a su familia a pagar sus deudas. La serie fue un gran con diéresis copyright cito en Turcua, y Elu párrafo y Nibar se convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, gracias a su química innegable y a su talento para la comedia. La química entre Elu párrafo y Nibar era innegable, palpable, y los fans no tardaron en sipearlos con fervor. Sin embargo, a diferencia de las parejas anteriores, Elu párrafo y Nibar siempre fueron muy claros en que su relación superíndice 3N era puramente profesional, negando cualquier rumor de romance fuera de la pantalla. Ambos actores estaban comprometidos con otras personas durante el rodaje de la serie, y nunca dieron pie a especulaciones ni alimentaron las fantasías de sus fans. En este caso creo que la clave es en la profesionalidad y el respeto. Elu párrafo y Nibar supieron separar su vida personal de su trabajo, y mantuvieron una relación superíndice 3N cordial y respetuosa durante todo el rodaje de la serie. Demostraron que se puede tener una gran química en pantalla sin necesidad de involucrarse sentimentalmente, que la actuación superíndice 3N puede ser convincente sin necesidad de que haya sentimientos reales de por medio. Entonces, volviendo a Kerem y Ande, ¿amor real o pura pantomima? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y matizada, un equilibrio delicado entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Creo que hubo amor, pero también copyright N, hubo presión superíndice 3N, intereses comerciales y, tal vez, una idealización superíndice 3N por parte de los fans. Al final, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 como tantas otras, dejando un reguero de corazones rotos y preguntas sin respuesta. La verdad probablemente solo la conocen ellos dos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un análisis profundo y lleno de chisme sobre las parejas SIQ superíndice 3 de las series turcas. Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3N, y que ustedes tienen derecho a tener la suya. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué copyright opinan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. ¿Creen que su amor fue real, un espejismo o una combinación superíndice 3N de ambos? ¿O creen que todo fue un montaje, una farsa elaborada para más menos a los fans? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus experiencias. Y también copyright NCU, copyright TMQ, copyright otras parejas de series turcas les han generado dudas sobre su relación superíndice 3N real. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.